Jesucristo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Es el Señor por todos los siglos, por las edades y eternidad. Mi corazón a Él le alaba, le glorifica y le da gloria. Y mientras viva aquí en la tierra, Él solamente es mi Señor. Un día en el cielo nos juntaremos de toda tribu y toda nación, sin importarnos las estaturas, las posesiones y el color. Hermano mío, nunca desmayes, sigue adelante haciendo el bien. Ya viene Cristo a levantarnos para llevarnos al grato Edén. Los años pasan ya muy ligeros, los días vuelan ya muy veloz. Y estos tiempos que son tan malos no desesperan por ver a Dios. Un día andaremos por calles de oro allá en el cielo en la gran mansión. Por eso, hermano, no retrocedas, muy pronto vamos a ver a Dios. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 1, el versículo 4 y 5, para la gloria de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículos 4 y 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que incline su cabeza, cierre sus ojos si le es posible hacerlo, y ore conmigo al Señor para que esta palabra sea de edificación, de aliento, de consolación a su alma. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Mira cuántos allá en sus hogares se ponen en contacto contigo a través de la oración, pidiendo, oh Dios, que tú bendigas sus almas, rompe cadenas, desbarata yugos, salva las almas, opera milagros de sanidad, consuela el corazón, el alma, el espíritu. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén.
Bendito sea nuestro Dios. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: un día toda lágrima terminará. La frase enjugará Dios toda lágrima es una figura para poner en manifiesto la ausencia de las cosas por las cuales hoy el hombre, la mujer, el niño y todo ser humano llora. Ya no habrá pesar, no habrá accidentes, ninguna mala noticia. No habrán traiciones, no habrán ambiciones, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, etc. Según la ciencia, hay mucho que decir de las lágrimas, pero espiritualmente hablando, son una manifestación de la alegría y de un estado de humillación personal. También cuando una persona se convierte bajo un verdadero arrepentimiento y convicción de su pecado, la tendencia es que brotan las lágrimas de sus ojos, porque son el fruto de un arrepentimiento, de una humillación personal. Nadie lo está humillando. Él o ella se están humillando personalmente delante de la presencia de Dios. Estas palabras que leímos de las Sagradas Escrituras acá en el libro de Apocalipsis nos hablan de una esperanza bienaventurada, extraordinariamente grande, una esperanza que debe estar en la mente, en el corazón de la persona que sirve a Dios, la esperanza de un día estar en la patria celestial, en las mansiones eternas, en la nueva Jerusalén, en el lugar que el Señor ha preparado para sus hijos, para su pueblo. Es una esperanza que debe sobrepasar todo entendimiento, una esperanza viva, una esperanza que realmente sobrepase a todas las expectativas acá en la tierra. Dice la Escritura que Dios le revela a este hombre de Dios, el apóstol Juan, sobre este libro de Apocalipsis. Y en esta parte él ve la revelación del futuro, un futuro real y verdadero, un futuro profético, y él está viendo algo, y es que ve un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí hay una diversidad de conceptos en cuanto a esto, y muchas cosas no logramos entender a cabalidad, porque cuando hablamos de algo nuevo, no necesariamente tiene que ser erradicado lo primero para construir algo diferente. Y hay un principio muy importante en esto, y es que el Dios creador
no se equivocó. Eso quiere decir que al crear el mundo, la tierra, su plenitud, todo lo que en él habita, no podemos pensar que se haya equivocado y que tiene que borrar la totalidad de la tierra para volverla a hacer. Nunca la sabiduría de Dios ha equivocado las cosas. Hay algo que podemos aplicarlo y es precisamente, aunque parezca fuera del tema, lo que está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí hay algo similar. El hombre no es que Dios lo mate y resucite otro tipo de persona adicional a él. Sencillamente, Dios lo convierte en una nueva criatura. ¿De qué manera? Echando fuera, expulsando, sacando toda la basura, toda la inmundicia que estaba en la mente, el corazón, los ojos, los oídos, todos sus miembros estaban contaminados, plagados de inmundicia, especialmente de aquellas personas que vivieron en el mundo sirviéndole a Satanás por mucho tiempo, unos en niveles más bajos y peores que otros. Sin embargo, el Señor toma ese hombre, esa mujer, y lo transforma, siendo el mismo, opera en él un nuevo nacimiento. Es como si fuera una persona totalmente diferente. De hecho, que hay personas que se han convertido al Evangelio y se encuentran con alguien que los conoció hace años atrás, y cuando los mira, ve que no se parece, pero es el mismo. Y realmente el cambio que debe haber en un cristiano, en una persona, en un ser humano, de pagano a cristiano, es un cambio tan radical por dentro y por fuera, tan radical que la persona es totalmente diferente a lo que fue. Hay muchísimas cosas que decir de esto, pero no es que los cielos vayan a terminar, van a ser limpiados, y especialmente no el cielo, el tercer cielo, donde está la pureza, la santidad. Los cielos que han sido manipulados por el hombre, donde la mano del hombre ha penetrado de alguna manera, se ha contaminado, se ha contagiado. Alabado sea Dios. Y esto va a ser renovado a tal manera que parece algo nuevo. De tal forma que Juan está viendo un cielo nuevo, una tierra nueva. Esta tierra no va a ser inundada en agua como el caso del juicio del diluvio, que el agua subió por encima de los montes más altos, aproximadamente 7 metros de altura. El arca se elevó
porque estaba preparada para eso, dándole el Dios Altísimo un toque de juicio a la tierra para que no quedara ningún ser viviente, ningún ser vivo, excepto los que estaban reservados y preservados allí dentro del arca. Pero esta vez el juicio venidero no será a través del agua, será a través del fuego. Y la tierra que hoy vemos, lo vamos a ver a través de estos versículos de la palabra que quiero mostrarles a ustedes, que la tierra será purificada, la tierra será quemada, no en su totalidad, por supuesto. No es que Dios va a desaparecer la tierra y va a crear otra tierra. Hay algo aquí que dice que no existirá y se refiere al mar. El mar ya no existía más, pero la tierra será purificada con fuego. No sabemos, por lo menos yo no lo sé, cuántos metros hacia abajo, kilómetros hacia abajo pueda ser purificada, desaparecida, hecha polvo la tierra que hoy existe. Lo cierto es que hasta donde haya llegado la suciedad, la contaminación de la mano del hombre pecador, Dios, el pecado no existirá más y será quemado, lo que puede acabar con muchas cosas. No es una inundación, es el fuego. El fuego elimina, despedaza y desaparece, pulveriza cualquier cosa y la desaparece. Lo cierto es que esa tierra será nueva, renovada, transformada, purificada, quemado todo vestigio de maldad, de pecado, porque los que van a entrar allí, cuando la nueva Jerusalén descienda sobre esa tierra, no va a descender sobre algo inmundo, sucio, contaminado. Va a descender sobre algo purificado, porque todo ser viviente, espiritual, que desciende allí, entre ellos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, serán seres espirituales. Ya no habrá carne ni huesos. Seres espirituales santificados, purificados, listos para vivir en la presencia directa, ocular, presencial de Dios. Para eso, este cuerpo de muerte tiene que ser deshecho. Un día seremos vestidos de nuevo, nuestra misma alma purificada, transformada y metida dentro de un cuerpo espiritual glorificado, inmortalizado, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado como el cuerpo que tienen los ángeles, los seres espirituales que están en el cielo, que son millones de millones de millones de habitantes del cielo eterno, de la patria celestial. Alabado sea Dios. Dice la Escritura que habrá entonces una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una de las funciones, a grandes rasgos, del mar es el acumulamiento de la sal que ha purificado y limpiado muchas de las contaminaciones que el hombre mismo causa y produce. La contaminación de los ríos, de los lagos, especialmente ríos que tienen corriente y que van al mar contaminados, sucios, hasta hediondos de inmundicia al caer allí. No es por la profundidad de las aguas, es por la sal que posee, que va a ser purificada esa agua que entra, que se introduce dentro del mar. Pero en la nueva tierra, en el cielo eterno, en la patria celestial, no necesitamos ninguna masa de sal, ningún almacenamiento de algo para purificar, porque no hay que purificar. Es algo maravilloso que dice el verso 4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dijimos que esta frase, enjugará Dios toda lágrima, es una figura de poner en manifiesto la ausencia de las cosas por las cuales hay que llorar. Aquí está hablando que ya no habrá muerte, que es una de las principales causas por las cuales hay gente que se desmaya frente a un féretro, a un ser que amaba, que está en un féretro, muerto, un cadáver. Y cuando lo ve o cuando le cuentan que se murió o que murió, hay personas que también se han muerto. Les ha dado un infarto, otros quedan con crisis nerviosa, otros tienen que ser tratados con medicamentos para poderlos controlar. Hay un descontrol total, pero lo que impulsa allí es el llanto. El dolor produce llanto. Ya no habrá muerte. La principal fuente del llanto, de la tristeza, de la agonía, también no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Se acabará el llanto. Y esta postura, este principio que el Señor enjugará toda lágrima, algunos equivocadamente piensan que el Señor tendrá muchísimos pañuelos para secarle las lágrimas allá en la Nueva Jerusalén a todos los que entramos un día. Eso está equivocado totalmente, porque ya no habrá ninguna fuente por la cual tengamos que llorar. Allí será el gozo, la alegría permanente. Habrá un gozo inefable. Habrá lo que se conoce como el gozo del Señor, la alegría plena que sobrepasará a todo entendimiento. Será la paz, la alegría, el gozo
de haber logrado esa batalla, ganado esa batalla y haber logrado ese triunfo, esa victoria de ser salvo, de ser aprobado por Dios, de ser aprobado para estar allí en la patria celestial. Eso no dará lugar a pensar en las cosas del pasado. Las primeras cosas pasaron. Alabado sea Dios. No puedo entender que podremos entender allí, conocer del pasado nuestro. No lo puedo entender, pero creo personalmente que no habrán recuerdos de ningún pasado, porque esas cosas terminaron. Esas cosas pasaron. Ya no estaremos allí en la carne, en este cuerpo de muerte. Ya no estaremos allí con los sentimientos que hoy poseemos. Ya no tendremos una mente como la que hoy tenemos. Seremos totalmente seres espirituales, y entonces no habrá lugar para el llanto. Y si no hay lugar para el llanto, y si no hay muerte, y si no hay dolor, entonces no hay lágrimas. Lo que quiere decir que erradicará totalmente el Señor todo vestigio de dolor, de angustia, de situaciones complicadas como las que vivimos hoy en la tierra. Y entonces todos los integrantes de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, no se conocerá las lágrimas. El verso 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Muy interesante, definitivamente, muy importante que entendamos que hay una esperanza viva para todo aquel que sirve a Dios, que espera en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces las lágrimas aquí en la tierra son la manifestación de la alegría. Hay gente que de un gozo, de una noticia importante, demasiado importante, lloran. De la alegría, del gozo, sus emociones se alteran de tal manera que la persona no puede contener su llanto, pero no es de tristeza, es de alegría. Pero hay lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de humillación, cuando el hombre personalmente se humilla a Dios. El libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12 y 13, dice la palabra: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Note esto. Esas son las lágrimas de arrepentimiento. La persona no debe ser humillada por nadie, debe humillarse a sí mismo, así como hizo el Señor.
A él no lo humilló nadie. Él se humilló a sí mismo. Dice que estando en la condición, siendo coigual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló hasta la condición de un siervo, de un esclavo, prácticamente a la condición de nadie. Se negó a sí mismo. Cuando una persona se humilla delante de la presencia de Dios, está realmente deponiendo todas sus aptitudes, todo su poderío humano, económico, filosófico, todo su poderío intelectual, está humillándose ante la presencia de Dios. Se está humillando. Y esa es una humillación personal. Y el Señor dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El verso 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso es humillarse personalmente. El Señor estaba haciendo un llamado al pueblo a una convocación de ayuno, de humillación personal, pero con llanto. Y luego cuando se refiere a los ministros de culto, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan a Jehová, perdona a tu pueblo. Nosotros como ministros del altar tenemos que humillarnos. Tenemos que entender que el mundo está lleno de llanto, de lágrimas, de dolor, de desastres. Hay gente que entra en una crisis emocional después de ver alguna cosa impactante en la tierra que golpeó su familia, golpeó el pueblo, golpeó el lugar donde vive. ¿Cuántos gritan frenéticamente, desesperadamente, viendo un tsunami que está arrastrando el agua, todo lo que encuentra a su paso? Otros gritan, desesperadamente lloran viendo incendios. ¿Cuántos en tantas guerras y en una guerra casi permanente por miles de años? En el Medio Oriente, todo el tiempo se oye de muerte, de bombas, de misiles, de guerras destructivas, que cuando pasan los reporteros
a las vías noticiosas, se oye el llanto de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, muriendo. El llanto, las lágrimas son parte de la vida de muchos hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres que han llorado por años. Se calman un rato y siguen llorando su miseria, su derrota, su desgracia. Aleluya. Y por esa razón el Señor está prometiendo una patria eterna donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá traición, donde no habrá destrucción. Poder en el nombre de Jesús. El salmista, en el Salmo número 42, dice en el verso 3 lo siguiente: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto es muy significativo, porque el salmista está hablando de un vivir de llanto, de desconsolación total, de una falta de apoyo, de ayuda. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, dando a entender alegóricamente que la comida eran lágrimas, que el dormir eran lágrimas, que a toda hora había llanto, había dolor, había desesperación. Aleluya. El llorar en este tiempo que vivimos es como pasado de moda. Es más, muchos padres influyeron en sus hijos. El dicho, los hombres no lloran, pero es una falsedad. Eso no es cierto. El más grande de los hombres, el más humilde y el más poderoso de los hombres, Jesús de Nazaret, lloró muchas veces. Y lloró no porque fuera un cobarde, porque las lágrimas son parte de la humillación de la persona, exteriorizando la humillación. Del Señor se dice que Él fue varón de dolores. Isaías 53:3 dice que Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro, es decir, no nos importó, pero Él fue experimentado en quebranto. Él lloró, y me llama la atención lo que dice el Evangelio en Juan capítulo 11. Gloria a Dios. Juan capítulo 11, versículo 33. Me llama la atención unos detalles importantes. Y dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: ¿dónde? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. ¡Qué tremendo! Porque es el hombre más valiente que ha existido sobre la tierra, el más poderoso, pero no pudo contener el llanto, porque como hombre estaba aquí en la tierra, y en esta tierra hay llanto. Todo cristiano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, indiscutiblemente llora en esta tierra, de una o de otra manera. Y el cristiano pues no llora delante de los demás seres humanos, ni lloramos a nadie pidiéndole nada, jamás. Pero lloramos en nuestras rodillas, en la presencia de Dios. No por cobardes. El llorar no es de cobardes. El llorar es una expresión, ya dijimos, de humillación personal. Cuando doblamos nuestras rodillas y nos compenetramos y espiritualmente penetramos a la presencia de Dios, nuestro espíritu se estremece, se conmueve, nuestra alma y nuestro ser no puede resistir la descarga que sale del espíritu y tiene que llorar. En el tiempo que vivimos, las lágrimas han venido a ser como algo pasado de moda, como obsoletas, porque hay iglesias, hay congregaciones que se caracterizan por el frío de la muerte, por la tibieza espiritual. Iglesias que se caracterizan por una mortandad espiritual, y usted no ve que esos creyentes brote de sus ojos ni una lágrima, porque no hay arrepentimiento, hay dureza de corazón. Hay carnalidad. Allí no manda el Espíritu de Dios, ni el Espíritu del hombre siquiera. Allí manda la carne. Y donde manda la carne, la carnalidad, hay dureza, hay rebeldía, hay pecado, hay rencor y hay hasta odio contra el mismo Dios que lo creó. Hay gente que no acepta como son. No se aceptan a sí mismos, pero ellos tienen una carnalidad terrible, de tal manera que no pueden gemir ni llorar en la presencia de Dios. Es una sequedad. Y le digo una cosa, hermano y hermana, una iglesia, una congregación que no tenga gente que llora en la presencia de Dios, es una congregación de muertos, una congregación de tibios, de mundanos, de pecadores ahí metidos dentro del templo, pero fríos, indiferentes, porque esa humillación de la persona hace que las lágrimas broten de sus ojos y que pueda tener una comunión espiritual con Dios. Dice el capítulo 22 de Lucas, versículos 42 y 44, alabado sea Dios, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estaba en una terrible agonía. Y estando en agonía, verso 44, oraba más
intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cualquiera diría, pero ahí no se menciona la palabra lágrimas. Estaba en una agonía terrible, en una terrible agonía, a tal grado que vino un ángel del cielo para consolarle, fortalecerle, porque estaba en una agonía. Y el escritor a los Hebreos, el Espíritu Santo revela esa agonía que el Señor padeció allí en el Getsemaní, y dice en el capítulo 5, versículo 7 de Hebreos: y Cristo en los días de su carne, aquí en la tierra, en el cielo no habrán lágrimas, aquí en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, escuche bien, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué importante es esto, que Cristo en su humanidad, en los días de su carne, clamó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Allí en el Getsemaní, lo embargó, lo envolvió la agonía de la responsabilidad de ir a la cruz, de la responsabilidad de rescatar al hombre, a usted y a mí, de las garras del diablo. Y allí estaba peleando esa batalla a muerte. Esa no fue una batalla sencilla, fue una batalla a muerte, con todas las fuerzas del infierno. Peleó y sabía que en la cruz del Calvario iría a vencer la totalidad y tendría la batalla total ganada. En la cruz la ganó. Dice la palabra que allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz, con su sangre preciosa, venció al diablo, a los demonios, al infierno, al mundo en su totalidad. Esto es muy importante. Entender entonces que no es de cobardes el llorar. Hoy tenemos que llorar, y lloraremos aquí en la tierra ante la presencia de Dios todo el tiempo que tengamos la oportunidad, porque viene el día cuando no habrá llanto, lágrima. El Señor le dará un cese total, un corte total al llanto, al dolor, a la angustia, a la traición, al pecado, a la muerte, que es lo que produce la desesperación sobre la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran. 3 veces benditos los que lloran, porque ellos
recibirán consolación. ¿Dónde y cuándo vamos a recibir consolación? En la nueva Jerusalén, en la patria celestial, habrá consolación de parte de Dios en la eternidad. Hoy hay que llorar. Y hermano, compañero en el ministerio, si su congregación es una congregación fría, moribunda, apática, no verá las lágrimas. Y quiero decirle que hay ministros de culto, que hay pastores que le prohíben a la gente llorar ahí dentro de las congregaciones. Y hasta los expulsan del culto. Y les dicen, váyase a otra parte, aquí no haga escándalos, aquí no llore, aquí no haga nada. Porque ellos mismos son unos cadáveres que no tienen vida espiritual. Son bultos de carne, trozos de carne, tibios, moribundos o muertos. Y por eso les da vergüenza que a alguien se le quebrante el corazón y llore en la presencia de Dios. Para eso son los templos, para ir a adorar en espíritu y en verdad al Dios que nos salvó, que nos rescató de las garras de la muerte. Y solo hay una palabra que quiero mostrarle. Como el capítulo 38 del profeta Isaías, versículo 3, dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué quiero decirle con esto? Que las lágrimas, el quebrantamiento del corazón y la humillación personal delante de la presencia de Dios mueve la mano de Dios, la mueve. Y dice la Escritura, aleluya, en el verso 4, y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Por qué traigo esta referencia? Porque las lágrimas van a mover el cielo. El Señor dice claramente en esta palabra, he visto tus lágrimas, he oído tu voz. Una oración entre dormido y despierto, ni al techo llega. La oración que mueve el trono de Dios es aquella oración de humillación, que la persona se humilla hasta el polvo, gime, llora en la presencia de Dios, y entonces viene este espacio de humillación y de una oración espiritualizada, en espíritu, y mueve la mano de Dios, porque Dios oye la oración. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Ya estoy terminando, pero quiero decirle algo final. El apóstol Pedro dice, hablando de estos días que vendrán sobre la tierra, vendrán sobre la tierra, en la segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, el capítulo 3, el versículo 10. Le voy a leer estos versículos finales. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ya dijimos al comienzo cómo y de qué manera será purificada la tierra, será quemada. No sabemos, por lo menos yo, cuántos metros o kilómetros hacia abajo de la superficie de la tierra será quemada y purificada. Pero dice la palabra, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando del juicio que viene, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Alabado sea Dios. Pero oiga esto, oiga la esperanza que usted y yo debemos tener y tenemos, por cierto. Verso 13 dice, pero nosotros, ¿quiénes? ¿Cuáles nosotros? Todos los que hayamos huido del mundo, de la contaminación, de lo corrupto, hayamos reconocido a Cristo como Salvador de nuestras almas y nos hayamos apartado del mundo, de la corrupción, de la contaminación que hay en la tierra. Formamos este grupo que expresa el apóstol Pedro a la iglesia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Es algo maravilloso. Estamos esperando nuevos cielos, nueva tierra. Las cosas pasarán, las cosas visibles, todas las glorias del mundo se fundirán.